2022, trae muchos beneficios a nosotros, los comunicadores sociales, porque en primer lugar nos abre fuentes de trabajo que antes, digamos, no teníamos acceso, sobre todo lo que es en producción de televisión, producción radial. Eran campos que antes no se explotaban. Otra cuestión muy importante es que la ley de medios nos obliga a los comunicadores, periodistas, a tomar la tarea de educar y formar, que era lo que se había perdido. Si bien el eje de la televisión en este tiempo fue el entretenimiento, todo lo que sabemos que sigue vigente en la tele, nosotros los comunicadores tenemos una tarea muy importante que es la de formar a la audiencia. Entonces es un desafío para la creatividad, la imaginación y para nosotros poder cambiar culturalmente la forma de consumo. La comunicación audiovisual tiene muchos beneficios. Ha permitido la participación de amplios sectores de la comunidad en elaborar propuestas que después fueron incluidas en la ley. Esta es la primera vez que una ley es tratada desde la gente hacia el Estado. Creo que ha hecho una diferencia con respecto a todas las demás leyes que se han aprobado en nuestro país. Después ha permitido el acceso a medios de comunicación de sectores que antes lo tenían expresamente prohibidos, es decir, organizaciones sociales, organizaciones sin fines de lucro, cooperativas, sectores de la comunidad, de los pueblos originarios, es decir, que ha ampliado la posibilidad de expresión y de ser propietarios de medios a sectores que antes no podían acceder. Creo que es una de las grandes diferencias que tiene con la ley anterior. También ha permitido empezar a tener un discurso distinto y posibilitar la participación de muchos sectores de la comunidad, aunque no sean propietarios de medios, de plantearse productos comunicacionales creativos, distintos, con nuevas miradas, con nuevos discursos, con nuevos relatos que reflejan las realidades locales. Descontento a nivel general. Trae justamente en la puja política más que nada porque lo que se debate a nivel nacional, lo que se discute, es justamente con un grupo de comunicación que es el que dominó la comunicación durante muchos años. Entonces, el dilema está ahí, en el grupo Clarín, puntualmente, que son quienes presentaron amparos y todo eso. Para el resto del país, la ley se maneja y se aplica sin ningún tipo de discusión. Pasa que Clarín tiene ciertos intereses en juego, el gobierno trata de ser igualitario, entonces ahí empieza la pelea. Paradigma, en el sentido de que antes se consideraba la comunicación como un negocio y hoy se lo considera un derecho humano y un servicio a la comunidad. Por supuesto, los que solamente eran propietarios de medios y el único objetivo era la generación de recursos económicos y de acumulación de poder, tanto económico como político, inclusive la instalación y el fortalecimiento de determinadas pautas ideológicas, esta posibilidad de otras voces, por supuesto que son como una, no diría atentado, digamos, porque sería demasiado fuerte, pero es como una amenaza que tienen estos sectores concentrados que están en contra, obviamente, de la ley, porque hay determinadas cuestiones que ellos sienten que les afecta económicamente. Otros hay como una resistencia, en primer lugar porque no nos abren las puertas a nosotros, los estudiantes, prefieren contratar a cualquier persona mediática, por así decirlo, y no un profesional capacitado. Lo vemos en la mayoría de los canales. Hay casos donde sí trataron de adaptarse a la ley a su manera. Pasa que hay como
una cosa de, bueno, la ley dice hay que tener programas discapacitados y bueno, o sea, esto como muy obvio y no se trabaja o no se aplica de otra manera en la parte profesional, es decir, sí, hay que incluir igualdad, oportunidades para todos, diferentes voces, y se cae en lo obvio, no hay trabajos de creatividad, digamos, ¿me entendés? O sea, se lleva gente, se hace un programa para pueblos originarios, un programa, y no se trabaja desde otro lugar, por ejemplo, como incluir en los noticieros, siempre alguna sección, digamos, de cómo incluir, de educación ciudadana, de cómo integrarnos todas las voces, no están presentes en la mayoría de los medios locales. La mayoría de los medios locales tienen una tendencia, una línea editorial muy marcada, es lo que pasa a nivel nacional también. Sí te puedo decir, yo trabajé como coordinadora en un canal y sí, el AFCA es muy exigente, no controla todavía porque todavía estamos con esta ley de si la Corte Suprema la aprueba o no, pero hay canales donde sí se aplica la ley y el AFCA donde pide licitación de proyectos te exige que vos incluyas pluralidad de voces, programas informativos locales que cumplas con el porcentaje. Así que hay una perspectiva de aplicar la ley. Ahora habría que ver, digamos, cómo va a empezar acá el ente. Los canales de televisión son repetidores de lo que sucede en Buenos Aires. Ahora, con la aparición de nuevos canales abiertos, de aire, esto significa la posibilidad de contar lo que nos pasa a cada uno de nosotros y conocer qué le pasa al vecino. Yo siempre digo que conocemos más de lo que sucede en la capital federal, en la ciudad autónoma de Buenos Aires, de lo que les sucede a nuestro vecino del barrio o al pueblo que está a 10 kilómetros de distancia del nuestro. Entonces, creo que permite la integración, permite el conocimiento, permite la difusión de cultura, permite el fortalecimiento de la democracia. Es decir, si uno empieza a enumerar la cantidad de cosas que ha ido generando esta ley, ha permitido el debate a todos los niveles, a nivel desde la máxima autoridad del gobierno nacional hasta el último ciudadano o persona que quisiera opinar con respecto a la ley. En el interior son muy a pulmón, no hay grandes empresarios o grandes canales, sino hay canales chicos que la reman y sin lugar a duda son los que mejor cumplen la ley, porque vos ves esos canales y son los que reflejan la realidad de su gente, los temas que pasan en la localidad, que es lo que se trata de hacer acá. Nosotros siempre, en Corrientes, Resistencia, teníamos noticieros de Buenos Aires, mayoritariamente, incluso los locales, y actualmente pasa todavía, son temas de Buenos Aires, como si acá no pasaran cosas, y sí pasa, digamos, pero sí los locales... En ningún momento un organismo como AFCA, que es el órgano de aplicación de la Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual, tiene injerencia sobre los contenidos de los medios. Es decir, los medios pueden hacer lo que quieran siempre y cuando no atenten contra los derechos. ¿Cuáles derechos? De los discapacitados, de personas mayores, de derechos que tienen que ver con el género, derechos de los niños, es decir, derechos universales que nosotros como país respetamos y respetamos esas leyes. Entonces, esto significa que ese argumento de que esta nueva ley corta derechos es totalmente opuesta a lo que verdaderamente hace. Al contrario, reconoce derechos, profundiza esos derechos y además visibiliza muchos sectores que antes los medios no los tenían en cuenta. Y si no, veamos cuántas noticias conocemos de la comunidad COM, o cuántas noticias conocemos, o cuánta información tenemos de la comunidad de Huelche, o de las comunidades aborígenes de cualquier lugar de nuestro país. Entonces, además otra de las cosas que ha generado esta ley es la integración del Mercosur, la integración latinoamericana.